Muy buenas tardes, mis amadas hermanas. Que el Señor me las bendiga. Es para mí un honor el poder estar de nuevo con ustedes para impartir el mensaje de este día, de esta semana, ¿verdad? Sabemos que la palabra del Señor es ese alimento maravilloso, es ese alimento que nos da la fuerza. Damos gracias a Dios por todas y cada una de las hermanas, las discípulas, ¿verdad? Que han impartido el poderoso mensaje de salvación. Dios las ha usado en gran manera, bendecimos sus vidas y que el Señor les siga usando para la gloria de su nombre. Hoy vamos a compartir el mensaje del día de hoy, pero antes vamos a orar, pidiéndole a Dios su guianza, su dirección y que su palabra nos ayude, ¿verdad?, a seguir de frente en estos tiempos de pandemia, a seguir de frente en este tiempo de crisis. Pero sabemos que Dios tiene el control de todo y que sobre todas las cosas nuestras vidas están en las manos de Dios. Esta palabra nosotros la compartimos, ¿verdad?, suplicándole a Dios por que sea Él, ¿verdad?, el que dé el mensaje, que sea Él, ¿verdad?, Él es el que conoce al pueblo, el que conoce los corazones, el que conoce la necesidad. Así que vamos a orar. Amado Dios, en esta hora te damos gracias, Dios eterno, por tus cuidados, Señor Jesús, porque tú eres el buen pastor, Señor, y tú tienes el cuidado de todas y cada uno de tus ovejas, Señor amado. Señor, que tu palabra, Señor, caiga en tierra fértil, que tu palabra, Señor, traiga renuevos a nuestra vida, que tu palabra nos dé esa fuerza, la fortaleza, Señor, para seguir adelante en este tiempo, Señor, que tú nos permites vivir, que tú nos permites estar de pie por tu misericordia, por tu gran bondad, por tus cuidados, por tu gran amor, Señor. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. La palabra del día de hoy, mis amadas hermanas y hermanos que nos escuchan, se titula ¿Cómo evitar infecciones espirituales? Si nos damos cuenta, ¿verdad?, el día de hoy todo el mundo está tomando las medidas de seguridad que está mandando la OMS, ¿verdad?, que es la Organización Mundial de la Salud, y todas las directrices que se están dando ahí son enviadas a todas las naciones del globo terráqueo para poder, ¿verdad?, evitar ser infectados por este virus. Y lo escuchamos a cada momento, lo escuchamos por todos lados, por las redes, por la televisión, por el radio, y se están repitiendo continuamente. ¿Para qué? Para que no seamos infectados, ¿verdad? Y una frase que está en todo el mundo, ¿verdad?, en todas las naciones, es quédate en casa, ¿verdad? Entonces hoy, ¿verdad?, así como la OMS está dando muchas directrices, también la palabra de Dios, también el Señor, ¿verdad?, quiere que nosotros prestemos atención, ¿verdad?, para que nosotros podamos guardarnos de las infecciones espirituales, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿verdad?, a modo de introducción, acerca de un médico del siglo XIX llamado Joseph Lister, conocido como el padre de la cirugía antiséptica. Dice que Lister estaba turbado por la alta proporción de pacientes que morían de infecciones postoperatorias. O sea que después que operaban, ¿verdad?, a las personas, venían un sinnúmero de infecciones, ¿verdad?, que infectaban y morían. Entonces este médico, ¿verdad?, se dio cuenta que eran microbios invisibles al ojo humano y estaban causando las infecciones. Entonces empezó a desarrollar, dice, un número de soluciones antisépticas con las cuales trataría las heridas, y la proporción de los pacientes que morían de esas infecciones empezaron a disminuir. En una forma similar, dice, hay fuerzas espirituales trabajando en este día, o sea, está ahí ese virus COVID, ¿verdad? Está ahí introduciéndose en los organismos, pero así también, mis amadas hermanas, están las infecciones espirituales, ¿verdad?, que vienen de la mano con esta crisis, con esta pandemia, ¿verdad? Y algunos de estas infecciones, ¿verdad?,
espirituales o estas fuerzas espirituales que están trabajando en el mundo de hoy y que no podemos ver y están causando estragos en las vidas de las personas, causando, ¿verdad? Hay frustración, enojo, miedo, impaciencia, ansiedad, estrés, tristeza, depresión, ¿verdad? Y hemos escuchado cómo casos familiares, ¿verdad? De mujeres que están sufriendo violencia intrafamiliar, de los niños que están impacientes, ya no quieren estar en casa, hay gente que se ha quedado sin trabajo. Entonces, si nos damos cuenta, cada una de estas cosas son amenazas, ¿verdad? La frustración, el enojo, el miedo, la impaciencia, la ansiedad de qué va a pasar, cuándo va a pasar todo esto, qué hay detrás de todo esto, qué hay el otro año, qué depara el otro año, si algunos tenían proyectos, ¿verdad? O teníamos proyectos para este año y no se pudieron, ¿verdad? La verdad, poner en marcha. A veces entra ansiedad, entra frustración, entra parálisis, ¿verdad? O sea, paraliza a las personas, ¿verdad? Paraliza, entra miedo, entran muchas cosas, ¿verdad? Y todo eso se está sufriendo, el ser humano está sufriendo en ese aislamiento, ¿verdad? Que estamos, hay depresión, ¿verdad? La depresión causa la ansiedad, la depresión, las personas ya no tienen fuerzas para seguir adelante, la depresión los hunde a las personas en conformidad, ¿verdad? Algunos pueden decir, no, tal vez ya no vamos a regresar a la iglesia, o no sé qué pasará por sus mentes, pero vamos a ver el día de hoy cómo evitar todo eso, cómo evitar esas infecciones espirituales, ¿verdad? Según la palabra de Dios. Y dice también, ¿verdad?, que como los contemporáneos o los que estaban con este médico Lister en aquel entonces, en el siglo XIX, desestimaron la teoría de los microbios destructivos, muchos ignoran y desestiman las realidades espirituales, ¿verdad? Muchos pueden dar por normal, ¿verdad?, muchas cosas y pueden estarse acomodando, pueden estar perdiendo el rumbo de su vida, pueden estar dejando, ¿verdad?, de escuchar la palabra, de leer la Biblia. Nosotros no nos estamos congregando, ¿verdad?, pero no lo estamos haciendo por las mismas, ¿verdad?, reglas que ha dado el gobierno, ¿verdad? Entonces, pero todo eso puede llegar a la vida del ser humano, del Hijo de Dios, ¿verdad? Y lo puede acomodar y puede quedarse ahí pacífico, ¿verdad? Y no buscar a Dios, no buscar, no doblar rodillas, no leer su palabra, no buscar su presencia, no orar, ¿verdad? Y todo esto está contaminando, ¿verdad? El pastor nos preguntaba cómo están los hermanos, ¿verdad? ¿Cómo están los hermanos? Ustedes saben cómo están todos los hermanos. Y pues nosotros podemos hablar de un número, de un porcentaje, ¿verdad? Los que están en las células, los que tenemos sus teléfonos, los que podemos contactar, pero hay otro número que nosotros no los vemos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están esos hermanos? ¿Cómo están las ovejas? Esperamos que las líderes, ¿verdad?, también estén haciendo de su parte y estén buscando a esa gente, pero hay un número que a veces se escapa, ¿verdad? Se escapa en el sentido de que no tienen teléfono, no se pueden comunicar, no se pueden conectar con los servicios en línea, no pueden estar en las células que se están dando virtual, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Hay hermanos y hermanas que no sabemos, entonces hay peligros, ¿verdad? Hay infecciones espirituales. ¿Cómo están nuestros hermanos? ¿Será que han regresado al mundo? ¿Será que como dice la palabra de Dios, regresaron? Y Pablo decía, ¿verdad?, a los Gálatas, ¿quién os fascinó para regresar? ¿Quién os fascinó? Entonces, ¿será que todos estamos buscando, clamando, ansiando que los templos se abran, esperando que llegue el miércoles para oír el servicio en línea, esperando que llegue el domingo para oír el consejo de Dios de parte del pastor, esperando
los temas que se están impartiendo, ¿verdad? Vía virtual. ¿Será que estamos con esa ansia? ¿Será que estamos con el deseo de seguir haciendo la obra de Dios? ¿Será que estamos hablando o estamos en frustración, en miedo, en ansiedad, ¿verdad? En estrés, en depresión, ¿verdad? Entonces, por eso mismo Dios tiene el control, Dios está esperando, ¿verdad? Y está enviando su palabra para que nosotros seamos fortalecidos, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver, ¿verdad? Cómo nosotros, ¿verdad? Tenemos no desestimar las verdades espirituales, sino que tenemos que saber que nosotros tenemos el poder espiritual contra esas fuerzas destructivas y y si no lo sabemos, pues debemos de aprender a hacerlo, ¿verdad? Y hoy dice que vamos a ver 3 puntos. Primero vamos a ver agradeciendo a Dios continuamente. Segundo, permaneciendo cerca de Jesús. Y por último, ¿verdad? Vamos a recordar la victoria de Jesús, ¿verdad? Entonces, primer punto, agradeciendo a Dios continuamente. Nosotros debemos de ser agradecidos continuamente, aunque algunos, ¿verdad?, estén con quebrantos de salud, aunque algunos estén pasando porque están sin empleo. Debemos de ser agradecidos porque tenemos salud, porque tenemos nuestra familia, porque estamos de pie, porque somos hijos de un rey, porque tenemos un padre que está al pendiente de nosotros, ¿verdad? Entonces vamos a ver el Salmo 136, algunos versículos, pero ustedes pueden ver todo el Salmo 136 detenidamente, de que este salmo es un salmo de agradecimiento, ¿verdad? Entonces dice, si nosotros nos sentimos bajo ataque de tentaciones poderosas y los temores, dice, te abruman, o la ansiedad, dice, cualquiera, ya sea el temor o la ansiedad, dice, son formas de ataque, ¿verdad? Muchas veces, muchos de nosotros hemos pasado en estos momentos, ¿verdad? Por ansiedades, por temores, porque el enemigo definitivamente no se ha quedado con los brazos cruzados, sino que al contrario ha venido a traernos lucha, como dice la palabra, anda como león rugiente viendo a quién devora, ¿verdad? Y él está allí, él no duerme, él está maquinando para destruir a los hijos de Dios, ¿verdad? Y lo vamos a continuar viendo. Entonces, vemos que en el Antiguo Testamento dice los ataques eran físicos, ¿verdad? Vemos que los israelitas los persiguieron, ¿verdad? Los egipcios, y tuvieron que atravesar el Mar Rojo. Dios les abrió el Mar Rojo y dice que cruzaron con su pie, ¿verdad?, en seco, y vieron la victoria. Vinieron plagas, ¿verdad? Y los ataques fueron físicos en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento dice, fueron ataques espirituales. Pero el resultado, dice, es igual. Dios promete rescatarte de todos tus enemigos. Dios promete rescatarnos a nosotros, mis amadas hermanas, de todos nuestros enemigos, y nosotros lo debemos de creer. Sabemos que cuando estamos bajo ataque, ¿verdad?, y viene la ansiedad, o sea, el saber nosotros qué va a pasar, cuándo va a terminar esta situación, ¿verdad? Viene la duda. Pero estamos buscando a Dios, estamos clamándole a Dios, estamos buscando su presencia, queremos la guianza del Espíritu Santo. Y vamos a ver lo que dice el Salmo 136 en el versículo 24. Vamos a ver lo que dice el Salmo 136 en el versículo 24. En este salmo aquí dice 26 veces, repite algo muy hermoso, pero lo vamos a ver. En el Salmo 136, versículo 24 dice, al que nos libra de nuestros adversarios, su gran amor perdura para siempre. Él es el que nos libra de todos nuestros enemigos. El salmista agradece, dice, ¿verdad?, al que nos libra de nuestros adversarios, su gran amor perdura para siempre. Él está allí, ¿verdad?, apiándose, aferrándose. Su amor perdura para siempre, ¿verdad? Él no nos ama hoy y a mañana ya no nos quiere. No, su amor perdura para siempre. Y en el versículo 23 dice, al que nunca nos olvida, aunque estemos humillados. Su amor perdura para siempre, vuelve a repetir. En el versículo 25 dice, al que nunca nos olvida, aunque estemos humillados. Su amor perdura para siempre, vuelve a repetir. En el versículo 26 dice, al que nunca nos olvida, aunque estemos humillados. Su amor perdura para siempre, vuelve a repetir. En el versículo 27 dice,
al que alimenta a todo ser viviente. Su gran amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de los cielos. Su gran amor perdura para siempre. Entonces, vemos que aquí debemos nosotros de agradecerle al Señor, ¿verdad? Al que nos libra de nuestros enemigos, al que nos alimenta, el que alimenta a todo ser viviente, al que no se olvida de nosotros aunque estemos humillados. Su amor perdura para siempre. Y esta frase, su amor perdura para siempre, este salmo lo dice 26 veces, lo repite. Y en el versículo 26 dice, den gracias al Dios de los cielos. O sea que nosotros debemos de recordar sus promesas y repetirlas continuamente, ¿verdad? Que Él no va a amarnos hoy y ya mañana se olvidó de nosotros, ¿verdad? A veces en medio de la prueba nosotros sentimos que ya Dios no nos escucha porque no vemos la respuesta. Sentimos que no, como no pasa la prueba, que no pasa la lucha, tal vez Dios se olvidó de nosotros. No, dice, su gran amor perdura para siempre. Y debemos de dar gracias, debemos de ser agradecidos. Nosotros muchas veces nos enfocamos en las cosas que estamos pasando o las cosas que no tenemos o las cosas que no tienen solución en ese momento y nos olvidamos de dar gracias por lo que tenemos. Y a veces de verdad hemos pasado situaciones difíciles y no nos damos cuenta que tenemos alimento, que estamos unidos como familia, que lo tenemos a Él como Padre y nos ha hecho sus hijos. Entonces debemos de agradecer las cosas que Él nos ha dado, donde Él nos tiene, ¿verdad? Entonces, segundo punto, primero, ¿verdad? Debemos de agradecer a Dios continuamente. Cuando alguien es agradecido, mis amados hermanos, es algo muy precioso, ¿verdad? Cuando alguien es agradecido, uno como ser humano viene y dice, le dan ganas a uno de seguir ayudando a las personas, ¿verdad? Porque cuando hay agradecimiento, pero cuando las personas son malagradecidas, ¿verdad? Uno ahí dice, ay no, mejor ya no, porque esa persona es malagradecida, ¿verdad? No agradece nada. Pero quiero decirles, ¿verdad? De que Dios no es como nosotros, ¿verdad? Dice, su gran amor perdura para siempre, ¿verdad? Entonces, pero cuando Dios sanó a aquellos 10 leprosos, ¿verdad? Y dice que solo uno regresó a darle las gracias, Él preguntó y dijo, ¿no fueron 10? O sea, Él esperaba el agradecimiento de los 10, ¿verdad? Y solamente regresó uno. Entonces, nosotros debemos de ver por medio de esa palabra que Dios está esperando el agradecimiento de nosotros, que nosotros seamos agradecidos, ¿verdad? Y si no tenemos en esos momentos de la lucha, de la prueba, las cosas, como decía un hermano, ¿verdad? Los problemas sin resolver, debemos de enfocarnos en las cosas que Dios nos ha dado y ser agradecidos, como decía el salmista David en este salmo. Segundo punto dice, permanece cerca de Jesús. Nosotros debemos de permanecer cerca de Cristo. Y vamos a ver Primera de Juan 2 del 12 al 27, pero vamos a ver solo ciertos versículos. Pero usted anote esa cita bíblica porque usted la puede leer toda, ¿verdad? Despacio en sus hogares. Sabemos que nuestra lucha, ¿verdad? Tenemos 3 enemigos acérrimos y sabemos que el primer enemigo, ¿verdad? Está dentro, ¿verdad? Somos nosotros, es el pecado que mora en mí, dijo Pablo, ¿verdad? El segundo, ¿verdad? Es el mundo. Y tercero, ¿verdad? Es el adversario. Entonces, nuestra lucha es contra el enemigo desde dentro, o sea, desde nosotros mismos, ¿verdad? Nuestra carne, ¿verdad? Y vamos a ver Primera de Juan 2. Vamos a ver Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Dice así, les escribo a ustedes, queridos hijos, dice el apóstol Juan, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo, ¿verdad? Entonces, vemos que la carne, ¿verdad? La carne quiere ceder, ¿verdad? Como decía Pablo, miserable de mí, porque lo que quiero
lo que no quiero hacer, eso hago. Y hay otra ley que mora, dice, ¿verdad?, en mis miembros, ¿verdad? Entonces, y nosotros definitivamente, ¿verdad?, no hemos sido libres, ni vamos a ser libres de este cuerpo de pecado hasta que venga Cristo y seamos transformados en cuerpos glorificados. Entonces es una lucha, ¿verdad?, contra nosotros mismos, contra la carne, ¿verdad?, las tendencias. Entonces, el enemigo, la lucha es contra nosotros mismos, y aquí dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. O sea que cuando el enemigo quiera venirnos a traer, ¿verdad?, a resurgir, a que resurja el viejo hombre, nosotros debemos de saber que nuestros pecados ya fueron perdonados, ¿verdad? Y nosotros no podemos caer ni ceder a eso, ¿verdad? Ya fuimos rescatados. Y en el versículo dice, bueno, entonces nosotros, nuestra carne. El enemigo dice alrededor de nosotros, es el mundo. Y vamos a ver lo que dice ahí mismo en Primera de Juan 2, del 16 al 17. Dice, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vemos que nuestro segundo enemigo, ¿verdad?, que es el mundo, todo lo que hay en el mundo, dice acá, ¿verdad?, los malos deseos y la arrogancia, la codicia, la arrogancia de la vida, no proviene de Dios, sino del mundo. Y el mundo se acaba y sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando nosotros permanecemos cerca de Jesús, y el Señor nos va a dar la fortaleza para que nosotros resistamos, ¿verdad?, a la tentación que el enemigo quiera venir a traer a nosotros, y debemos de buscar a Jesús porque en Él está nuestra fortaleza. Y en tercer lugar dice, y el enemigo, que es el diablo, versículo 14 dice, les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno. Entonces, el diablo, Dios nos ha dado el poder de ser libres del malvado, del perverso. La victoria viene de permanecer cerca de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a vencer, verdad? Jesús, ¿cómo venció las tentaciones? Él los venció con la palabra, ¿verdad?, con las citas bíblicas. Él se aferró, se afianzó, permanecía orando al Padre, y venció, ¿verdad?, al enemigo por medio de la tentación. Venció al enemigo con la palabra. Además de eso, mis amadas hermanas, Juan nos previene en contra de los falsos maestros, que están ahí mismo en Primera de Juan 2, del versículo 18 al 23, que dice, queridos hijos, esta es la hora final, ¿verdad? Y aquí nos habla de los falsos profetas. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta que esta es la hora final. Aunque salieron de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos era de los nuestros. Entonces vemos que los falsos profetas, ¿verdad?, han salido de en medio de la iglesia, ¿verdad? Y ellos, lo que los delata a los falsos maestros son las mentiras. Dejaron y abandonaron las relaciones con el Dios de poder, las relaciones con el pueblo, ¿verdad? Y salieron de entre nosotros. Esos son los falsos profetas. Aquellos, ¿verdad?, que apostatan, aquellos que vienen y empiezan a hablar doctrinas, como dice la palabra, de demonios, ¿verdad? Entonces, la importancia de sumergirnos nosotros en las escrituras, de estar leyendo continuamente, ¿verdad? Debemos de buscar la palabra del Señor, porque su palabra es la que nos fortalece. Y en el versículo 19 dice buscar el compañerismo, ¿verdad? Dice, aunque salieron entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Entonces, si se hubieran quedado con nosotros, serían de nosotros, ¿verdad? O sea que, como dice la palabra, no dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre, ¿verdad? Muchos
empiezan a ver entre la iglesia, entre los hermanos, sus enemigos, ¿verdad? Y quieren salirse, ¿verdad? Y no quieren permanecer en esa comunión, ¿no? Entonces nosotros debemos de reconocer, ¿verdad?, que nosotros necesitamos la relación con Dios y la relación con nuestros hermanos, porque el Señor viene por una iglesia, ¿verdad?, por un cuerpo unido y ese compañerismo. Entonces estos puntos, dicen, nos protegen y nos fortalecen de separarnos de Cristo. Cuando nosotros permanecemos en el Señor, buscando su presencia, cuando permanecemos con nuestros hermanos en la congregación, adorando y alabando al Padre, ¿verdad? Juntos busquemos la unidad para poder, ahí está el ayuno y la oración con nuestras hermanas. Unámonos como hermanos, oremos juntos y veremos la gloria de Dios y estamos viendo las respuestas del Señor, ¿verdad? La clave entonces es permanecer cerca de Jesús, la promesa de Cristo, la vida eterna, la vida real. En el versículo 24 y 25 dice la palabra: permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio, y así ustedes permanecerán también en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Entonces nosotros debemos de permanecer en el Señor, permanecer en su cuerpo, ¿verdad?, que es la iglesia, con nosotros, con los santos, ¿verdad?, con nuestros hermanos, como dice el Salmo, ¿verdad? Cuán armonioso es habitar los hermanos juntos, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice, porque ahí es donde Dios derrama el buen óleo, dice, sobre la cabeza de Aarón y baja sobre las vestiduras, ¿verdad? Entonces ahí es donde Dios nos capacita y nos fortalece, ¿verdad? Y como tercer punto, mis amados hermanos, ¿verdad?, nosotros vamos a ver y debemos de recordar la victoria que la victoria de Jesús es completa, no es a medias. El Señor es el vencedor. Entonces nosotros cómo vamos a vencer la depresión, la ansiedad, la frustración, el miedo, los temores, cómo vamos a vencer el estrés. Debemos de agradecer a Dios, ¿verdad? Debemos de permanecer en Cristo y vamos a ver hoy, ¿verdad?, también, y a recordar la victoria de Jesús, y que la victoria de Jesús es completa y será completa, ¿verdad? Será completa sobre toda obra maligna, será completa en aquel día final, ¿verdad? El Señor ya nos dio la victoria a nosotros, pero sabemos que todavía, ¿verdad?, en este mundo hay un príncipe y él tiene sus días contados, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿verdad?, que Cristo, su victoria es completa. Estamos del lado ganador. Entonces solo es que nosotros nos animemos cada día y busquemos la relación con Dios, busquemos la cercanía con nuestro Padre, con nuestros hermanos, ¿verdad?, para fortalecernos. Entonces dice, Jesús vino para destruir las obras del malvado. Sabemos que el enemigo se ha levantado contra nosotros y lo vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer, está en el libro de Daniel, ¿verdad?, cómo es que el enemigo hace guerra contra nosotros, contra los santos, contra los hijos de Dios, contra los escogidos, contra su iglesia, contra su cuerpo, ¿verdad? Pero Jesús vino a destruir las obras del malvado. Jesús vive dentro de cada uno de nosotros. A través de Él tenemos nosotros la victoria. Cuando comprendemos quién es Jesús, ¿verdad?, y lo que hizo, esto es lo más importante en toda la Biblia, ¿verdad? Porque en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toditita, entera, habla de nuestro Señor Jesucristo. Solo que en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, eran tipos, lo que veíamos, y luego cuando Él viene y dice, ¿verdad?, Él es la revelación del Padre, ¿verdad? Entonces vemos que la Biblia nos habla de Jesús y debemos de conocer quién es Jesús, ¿verdad? Y esto es lo más importante. Dios habló, Jehová el Padre, ¿verdad?, habló a Daniel a través de sueños y visión mientras él dormía. Y vamos a ver lo que dice Daniel 7. Y dice, en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones
mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño. Entonces vemos que Dios habló a Daniel en sueños y visiones, y Daniel dice, lo puso por escrito para que nosotros, ¿verdad?, pudiésemos afianzarnos de estas promesas y de conocer, ¿verdad?, el desenlace final del enemigo, ¿verdad?, y saber que Jesucristo, ¿verdad?, todo lo hace completo, no lo hace a medias. Daniel tuvo entonces ese sueño acerca de la lucha espiritual, y lo vamos a ver ahí en Daniel 7, versículo 21. Mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos, dice, y los venció. Ese es, ¿verdad?, cómo Daniel miró, ¿verdad?, esa guerra contra el pueblo de Dios. O sea que nosotros definitivamente las luchas son reales. Las luchas son reales, y cuando dice la palabra que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devora, es porque así es, hermanos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar infectarnos, ¿verdad?, de esas infecciones espirituales, valga la redundancia? ¿Cómo nosotros vamos a evitar las infecciones espirituales? ¿Cómo vamos cómo vamos a librar esas infecciones, ¿verdad? Vemos que dando gracias, buscando de cerca a nuestro Señor Jesucristo, y unidos como hermanos, ¿verdad? Entonces vemos que la guerra es real, no es algo que nos inventamos, no es algo que nosotros, como estamos encerrados, nos estamos imaginando un montón de cosas, y no es cierto. La guerra es real y verdadera. El enemigo es un enemigo real, y Daniel lo vio. Daniel vio, y dice, mientras observaba yo, este cuerno libró una guerra contra los santos, dice, ¿verdad? Este sueño tuvo un gran cumplimiento, ¿verdad? Este sueño de Daniel está cumpliéndose, ¿verdad? Un sueño que ya se cumplió y que se cumplirá, ¿verdad? Un sueño que unas cosas se han cumplido y otras se cumplirán en el final de los tiempos, ¿verdad? Entonces, vendría un tiempo cuando el malvado será destruido y erradicado de la tierra. Y eso sabemos que cuando sea él destruido y erradicado de la tierra, aún, ¿verdad?, falta, ¿verdad? Por eso les decía, hay parte que ya se cumplió y parte que se va a cumplir, pero la victoria es completa de Cristo Jesús, y ya está dada y ya está acá escrita, porque Dios se lo mostró a Daniel hace cuántos años, mis amados hermanos. Y vamos a ver lo que dice el versículo 11 ahí en Daniel 7. Dice versículo 11: yo me quedé mirando por causa de las grandes insolencias que profería el cuerno. Seguí mirando hasta que a esta bestia la mataron, la descuartizaron y echaron los pedazos al fuego ardiente. Entonces, ahí está la destrucción de ese cuerno, ¿verdad? La destrucción de ese ser malvado, ¿verdad? Que dice ahí la palabra, ustedes lo pueden leer, ¿verdad?, despacio en casa, que hablaba insolencias, ¿verdad? Y se levantó después de los 10 reinos, ¿verdad? Entonces sabemos que esos son, que se falta que se cumpla, ¿verdad? Que ya está dado y así será, que será vencido, ¿verdad? Y el versículo 26 dice: los jueces tomarán asiento y al cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces, como vemos, ¿verdad?, son visiones y sueños que Dios le habló a Daniel y que se van a cumplir en los tiempos finales. O sea, el malvado será destruido y erradicado de la tierra. Cuando Dios reinará eternamente. ¿Cuándo Dios reinará eternamente sobre el universo? ¿Verdad? Y vamos a verlo, lo dice en el versículo 14 de Daniel 7. Dice: y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Y aquí está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Entonces dice que Él se le dio autoridad, poder y majestad, y todos los pueblos, naciones y lenguas lo adorarán. Su dominio es un dominio eterno por los siglos de los siglos. Su dominio que no pasará y su reino jamás será destruido. Él es el vencedor de vencedores. Amén, aleluya. También Daniel dice:
preveyó una gran victoria para el pueblo de Dios. El cuerno será despojado de su poder y totalmente destruido. Entonces, la regla real y la autoridad y la gloria de todos los reinos. Veamos lo que dice el 26 y 27 de Daniel 7. Dice, hablará en contra, aquí está hablando del cuerno, hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos, tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. El 26 dice, los jueces tomarán asiento y al cuerno se le quitará el poder y se le destruirá para siempre. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo. ¿Cuántos somos el pueblo del Altísimo? Nosotros, los que fuimos comprados con la preciosa sangre del Cordero. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. Entonces vemos que aquí se le dará a los santos, ¿verdad? Que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Entonces vemos, ¿verdad?, de que acá está lo que será la victoria completa, ¿verdad? Entonces nosotros somos afligidos por un tiempo, pero sabemos que tenemos la victoria desde ya en Cristo dada, si permanecemos en Él, ¿verdad? Como dice la palabra, el que persevere hasta el final, ese será salvo, y entonces nos va a dar, ¿verdad?, esa autoridad y la gloria de todos los reinos, dice ahí, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad? Dice, entonces se dará a los santos, versículo 27, que son el pueblo del Altísimo, amén, usted y yo, mi hermano, mi hermana, se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos, amén. Daniel vio que la victoria será ganada por la figura mesiánica del Hijo del Hombre. Y vamos a ver versículo 13, que así se le llama a Jesucristo ahí en el libro de Daniel. Versículo 13 dice, en esa visión nocturna, o sea, que tuvo Daniel, que Dios le dio, Dios Padre, vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. Alguien con aspecto humano, dice, pero vamos a ver, dice Jesús también habló del Hijo del Hombre, ¿verdad? Y habló él en Marcos 14, 62. Vayan anotando porque estos versículos son muy claves, ¿verdad? En donde a él se le llama con el título el Hijo del Hombre. Marcos 14, 62 dice la palabra, ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Marcos 14, 62, permítanme. Marcos 14, 62, dice Jesús, sí, yo soy, dijo Jesús, y ustedes verán al Hijo del Hombre, sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Y eso es lo que dice Daniel 7, ¿verdad? Que vio a alguien con aspecto de hombre, ¿verdad? Venir de las nubes, ¿verdad? Y también lo dice Marcos 13, 26. Marcos 13, 26 dice, verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Y en Mateo 24, 30, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Mateo 26, 64, también, ¿verdad? O sea, si vemos los evangelios sinópticos, todos están hablando de Jesús como el Hijo del Hombre, así como lo dice Daniel 7. 26, 64 dice, tú lo has dicho, respondió Jesús, pero yo les digo a todos, de ahora en adelante verán ustedes al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. Jesús escogió entonces un título que no tenía tintes políticos o mesiánicos. Habla de una figura representativa
que le identifica con los seres humanos y dar su vida en rescate por muchos, ¿verdad? Y lo dice en Marcos 10:45, que Él vino a dar su vida por muchos. Como lo vemos como el siervo sufriente, Marcos 10:45. Porque ni aún el Hijo del Hombre vino, se vuelve a llamar Él, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vemos, ¿verdad?, que Él vino como un siervo sufriente, ¿verdad?, como el Hijo del Hombre, y vemos cómo lo vio Daniel, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, y cómo en los Evangelios, ¿verdad?, tanto en Marcos como en Mateo, vemos, ¿verdad?, cómo Él se llama y se refiere a Él mismo como el Hijo del Hombre, dando referencia al sueño y la visión que Dios le mostró a Daniel. Entonces, mis amadas hermanas, ¿qué estamos atravesando en estos momentos? ¿Qué situaciones, verdad? Sabemos que, como les decía, esta pandemia, el encierro, el quedar en casa, el reducirnos en algunas actividades que ya no podemos hacer, el estar, ¿verdad?, aislados, pueden traer muchos problemas emocionales, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, ¿verdad?, pueden volverse, ¿verdad?, terribles y no nos escapamos de ninguna de estas cosas, pero nosotros debemos de permanecer en Cristo, ser agradecidos con Dios por lo que Él nos da, por la salud, como les decía, ¿verdad? Y que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Él es nuestro estandarte, Él es nuestra roca fuerte, Él es nuestro buen pastor, Él tiene el control de nosotros, permanecer cerca de Cristo, buscando siempre el estar junto a nuestros hermanos de la iglesia, hermanos de la fe, tal vez no físicamente, pero cuando hayan transmisiones, ¿verdad?, pegarnos y escuchar y poder estar unidos, ¿verdad? El ayuno y la oración, ¿verdad?, que está también ahí en vía virtual, todos estamos en virtual. No, hermanos, no despreciemos, hermanos, no nos acomodemos, no digamos, otro día lo veo. Tenemos que estar unidos para ser fuertes. Y sabemos que la victoria de Jesús es completa. La victoria es nuestra. Dios nos la ha dado y Dios la dejó plasmada para que nosotros conozcamos que somos más que vencedores en Cristo, ¿verdad? Cristo ya venció el pecado en nosotros. Cristo ya venció al príncipe de este mundo. Y Cristo, ¿verdad?, sabemos que todas las cosas de este mundo pasarán. Afiancémonos cada día buscándole en intimidad, leyendo su palabra para saber cuál es la buena y agradable voluntad para nuestras vidas. En su gran amor por nosotros, Jesús, el Hijo del Hombre, sufrió entonces como representante de toda la raza humana. Así que tú puedes ser rescatado podemos ser rescatados de todas las fuerzas espirituales. Cristo ya venció al maligno. Y entonces Dios es el que pelea por nosotros, solo nosotros creámosle, busquemos su dirección y que Él nos capacite cada día, ¿verdad? Y mis amados hermanos, sigamos adelante. Solos no podemos, necesitamos al Padre, buscarlo y vamos a orar y que Él nos haya hablado en esta hora y que su palabra, sabemos que en su palabra está la fortaleza. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orarle al Padre y vamos a darle gracias a Dios porque Él es nuestro Padre, nuestro Redentor. Él ya dio todo por nosotros. La victoria ya está dada, ya fue manifestada. El enemigo tiene sus días contados, aunque nosotros nos sintamos a veces bajo el asedio del enemigo. Tenemos esperanza y la esperanza no avergüenza. Sabemos que la tribulación
produce prueba, la prueba produce fe, la fe produce esperanza y la esperanza no avergüenza. Así que ánimo, mis amadas hermanas, hermanos, sigamos. Como dijo Pablo, yo no sé si lo he alcanzado, pero una cosa hago, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que vamos a orar en esta hora. Padre, a ti venimos reconociendo nuestra dependencia de ti, Señor. Nuestra vida sea puesta hoy y todos los días y a cada segundo en tus manos. Espíritu de Dios, seas tú, Señor, en nosotros, capacitándonos, guiándonos, Padre. Líbranos de la mano del perverso, líbranos de toda tentación, Padre Santo. Guárdanos del lazo del cazador y de la peste destructora. Y que nuestros enemigos, Señor, los que esperan nuestra caída, Padre de la gloria, nuestros enemigos sean avergonzados, Señor, y como dice tu palabra, sean como la retama, Padre Santo. Sean como el tamo que se lleva el viento, Padre, que hoy son y mañana ya no los veremos. Si nosotros nos aferramos a tu palabra, a tus promesas, tú eres nuestra fuente de vida. Tú eres nuestra fuente de fuerza, Señor. En ti confiamos, en ti esperamos. Solo en ti, Señor, seremos más que vencedores. Guía, Señor, a cada uno de mis hermanas, de mis hermanos, Señor. Solo tú sabes qué están atravesando. Pero tú eres nuestra salvación. Tú eres nuestro Redentor, Padre, el que nos redimió. El que nos redimió, Señor, de las tinieblas. El que nos trasladaste, Señor, de muerte a vida, Señor. Y tu Espíritu Santo, Señor, el que levantó a Cristo de entre los muertos, está con nosotros. Tú estás en nosotros, Señor amado. Y si tú, Espíritu Santo, que levantaste de entre los muertos a Cristo, Señor, a Cristo Jesús, estás entre nosotros, tú traerás, Padre, tú traerás vida, Señor, traerás vida, Señor, a aquellos, Señor, que están sufriendo, aquellos que se han apartado, aquellos, Señor, que se han alejado, Señor, aquellos, Padre, que se han conformado, aquellos, Señor Jesús, que como dijo Pablo, ¿quién los fascinó? ¿Quién los fascinó para regresar? ¿Quién los fascinó, Señor, Espíritu de Dios? Alcánzalos, ilumínalos, Padre. Nunca es tarde mientras hay vida, Padre. Te alabamos, te bendecimos en esta hermosa tarde. Tuyo es el poder, tuyo es el imperio, por los siglos de los siglos. Tú ya diste la victoria. Tú nos muestras tu victoria final y completa, Señor, allá en el final de los siglos. Entonces somos más que vencedores. Sabemos que el mundo pasará y sus deseos, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria. En ti esperamos y confiamos. En tus manos están puestas nuestras vidas y exaltamos tu nombre, Rey. Tú reinas, Dios. Reina en cada corazón. Reina en la vida de cada una de mis hermanas. Te adoramos y te bendecimos. Toda gloria es para ti, Padre bendito. Oramos y te damos gloria y honra, Padre. En el dulce nombre de Jesús te damos gracias, eterno Salvador. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos.